Hola, somos el Centro Cristiano Shalom, empoderando familias de éxito. Sentimos una gran alegría al poder llegar a tu hogar, donde te encuentres en este momento, en tu carro, en tu oficina, porque Dios tiene una palabra especial para ti. Es por ello que te pedimos que compartas esta conexión con todos ellos, para que esta bendición se multiplique a todos los tuyos. En esta mañana quiero orar por ti, para que Dios derrame una bendición sobre ti, sobre tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, toma control, Señor, de cada una de las personas que se están conectando, Dios. Señor Jesús, aquellos que sienten que están azotados, perseguidos, tristes, padecen alguna enfermedad, Señor, yo declaro sanidad sobre esos cuerpos, yo declaro una bendición sobre cada familia, que se rompa, Dios mío, todo pacto, Señor, y que tú hagas una obra maravillosa en cada una de esas personas que van a compartir con nosotros el día de hoy. No olvides suscribirte al canal de nuestro pastor Noel Méndez para que permanentemente estés en contacto con nosotros. Dios te bendiga. Esta mañana te pido que junto a nosotros vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y vamos a darle toda la gloria a Él. Tú eres grande, Señor. No hay nada más hermoso que tu presencia. A adorar al Señor. Te invito a que levantes tus manos allí donde estás y juntos vamos a darle toda la gloria a Él. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. No
Dios te bendiga. Hoy en día muchas personas están en búsqueda de la felicidad, de la paz, de la prosperidad. Están en busca de respuestas a tantas interrogantes con esta situación mundial. En 1 de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El único que te puede conectar y llevar con el Creador del universo es Jesús. Todo lo que el hombre necesita puede encontrarlo en Dios. Lo que hoy tú estás buscando puedes encontrarlo en Él. Existen dos realidades, el cielo y el infierno. Y Jesús murió en la cruz por tus pecados para que tengas acceso al cielo y seas salvo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de que tengas un encuentro con Dios. Si tú quieres aceptarle en tu vida, a la cuenta de 3 te pido que levantes tu mano. 1, 2, 3. Dios te bendiga. Ahora repite esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que mi pecado me ha separado de ti. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús murió en la cruz y que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Hoy rompo todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo y decido hacer un nuevo pacto contigo, Jesús, para servirte, amarte y honrarte. Espíritu Santo, te pido que entres en mi vida, llenes todo vacío y renueves todo mi ser. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre Celestial, hoy pongo delante de tu presencia a cada persona que entregó su vida a ti, para que tu Espíritu Santo le fortalezca y le guíe a toda verdad. Señor, yo declaro que todos ellos perseveran en tus caminos. Jesús, si hoy hay enfermedad en alguno de ellos, opresión demoníaca, se van ahora en el nombre de Jesús. Entra tu paz, tu gozo, tu alegría y el fuego de tu Espíritu Santo está con ellos en todo lo que hagan. Ahora, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, toca sus familias, Señor, y que ellos puedan ver tu poder, Señor, sobrenatural en todo lo que hagan. Si tú repetiste esta oración conmigo, te pido que te comuniques con nosotros a los números que están apareciendo en pantalla. Te damos la bienvenida a nuestra familia Centro Cristiano Shalom. Nuestros pastores Noel y Jacide de Méndez quieren conocerte. Por eso te pedimos que te comuniques con nosotros. Nuestra iglesia quiere y puede ayudarte en oración y consejería. Te bendecimos y te amamos. Bendiciones para todos. Hoy Dios quiere pactar contigo y darle un giro a tus finanzas. La persona más interesada en que tú prosperes es Dios. Dios no te creó pobre. La Biblia dice en 2 Corintios 8:9, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Hoy Dios quiere que pactes con Él a través de sus diezmos, ofrendas, primicias y donaciones. Cuando obedeces a Dios y comienzas a ahorrarlos con tus finanzas, los cielos se abrirán a tu favor y milagros ocurrirán. En pantalla puedes ver las diferentes formas de dar. Te invito a que prepares tu mejor honra financiera a Dios y declaro que todo lo que siembres en el reino se te multiplica a 1000 por 1. Se desatan conexiones espirituales, los cielos se abren, las puertas que estaban cerradas se abren, los diseños del cielo vienen para ti para emprender. Hoy yo quiero bendecirte y darte las gracias por tu siembra al ministerio. Feliz día, bendiciones para todos. Les habla el pastor Noel Méndez. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que hoy se conectan con nosotros desde diferentes partes de Caracas, del país y del mundo. Para nosotros es una gran bendición poder recibirles domingo a domingo y pues saber que están allí recibiendo una palabra de parte de Dios para su vida cada día. Nosotros estamos agradecidos de Dios por este nuevo tiempo, ya entrando en el mes de agosto. Sé y estoy confiado en Dios de que este mes
de julio que recién acaba de terminar ha sido de mucha bendición para usted. Yo quiero escuchar sus testimonios, quiero saber qué hizo Dios con usted, qué fue lo que Dios le cumplió, qué palabra profética estaba esperando, qué sanidad, qué milagro hizo Dios con ustedes. Así que acá en este chat en vivo o tal vez a través de nuestras redes sociales, usted puede por favor comunicarse con nosotros y dejarnos saber. Comuníquese a través de nuestros números telefónicos para saber qué fue lo que Dios hizo con cada uno de ustedes. Acabamos de terminar la serie El sacudimiento de los últimos tiempos y ha sido una serie poderosa porque de verdad que Dios nos ha hablado a todos. He escuchado personas que nos han dado testimonios de las cosas que Dios les ministró en lo personal recientemente. Nuestros hijos en diferentes partes de Venezuela y aún fuera de Venezuela nos han estado comentando que Dios les dio una palabra muy poderosa al corazón. Así que yo estoy convencido de que a partir de hoy la palabra va a ser mucho más efecto en nosotros. Y quiero recordarles lo que hemos venido hablando acerca de este tema del sacudimiento de los últimos tiempos y de las señales antes del fin. La Biblia habla en el libro de Mateo capítulo 24, 25, dice que hay cosas que iban a pasar o que van a estar sucediendo y es una realidad. La Biblia habla de guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, nación contra nación, y todo esto que estamos viviendo pues ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Así que todo esto que estamos viviendo a nivel mundial es sencillamente lo que Dios había hablado en su palabra, es el cumplimiento de una palabra profética que está escrita en la palabra de Dios, la Biblia. Así que hoy vamos a hablar de un tema. Quiero iniciar una nueva serie acerca de la crisis. Cuando la crisis no te mata, te hace fuerte. Creo yo que es una de las cosas que estamos escuchando mucho hablar a la gente, hablar de crisis, hablar que estamos en tiempos de crisis, que hay muchas cosas que están pasando. Y la gente habla de crisis económica, crisis familiar, crisis de salud, pero muchas veces solamente conocemos el término crisis, pero no sabemos por qué viene ni qué la genera, ni siquiera sabemos cuáles son los propósitos, inclusive los beneficios que pudiéramos obtener en medio de una crisis. Así que a partir de hoy vamos a hablar de este tema: cuando la crisis no te mata, te hace fuerte. Yo quiero que allí donde tú estás, levantes tus manos, vamos a hacer una oración, vamos a encomendar a Dios esta nueva serie que vamos a hablar para que el corazón de cada uno de nosotros pueda recibir hasta la última palabra y la última revelación de lo que realmente Dios quiere hablarnos a nosotros. Así que donde tú estás, allí con tu familia, en el carro, en algún lugar donde estés, quiero que levantes tus manos y ores conmigo estas palabras. Di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo recibo cada palabra que sale de tu boca. Alineo mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi vida completa para recibir todo lo que tú tienes que enseñarme en este día. Yo recibo tu palabra, recibo tu revelación, la atesoro en mi espíritu, en mi corazón, para cumplirla, para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, tráeme la revelación plena para sacarme de los procesos, Señor, cuando sea tu tiempo. Yo recibo tu palabra. Mi corazón es tierra fértil donde la preciosa semilla de tu palabra hace efecto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañen en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra que creo yo que muchos de nosotros hemos leído. Mateo capítulo 7 versículo 24. Recuerde, mientras estamos ministrando, usted déjenos saber si está siendo ministrado, coméntenos allí en el chat, comparta la transmisión para que mucha gente sea bendecida con esta palabra, porque yo sé que esta es una palabra que es de la hora, es una palabra que es muy fresca. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo quiero que usted preste mucha atención a este tema. Cuando la crisis no te mata, te hace fuerte. Porque resulta que hay varios principios que debemos resaltar de esta porción que hemos leído en la palabra. Y quiero comenzar hablándoles de lo que es la crisis. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos frente a una crisis? ¿Cuáles son los tipos de crisis que nosotros vamos a enfrentar? Y hoy voy a comenzar a decirles algunas cosas. Sobre todo les voy a decir cómo o por qué Dios permite que las crisis toquen nuestras puertas. Lo primero es que nadie está exento de la crisis. Todo ser humano, sea, y más ahora en el contexto de pandemia que estamos viviendo, la crisis no discrimina razón social, no discrimina estatus, no discrimina edad, no discrimina sexo, no discrimina ningún país del mundo. La crisis le toca a cualquier persona y puede que a unos le peguen más fuerte que otros, pero la realidad es que nadie está exento de la crisis. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que nadie está exento de la crisis. A mí no me alegra para nada lo que está pasando en Venezuela. Las crisis, o mejor dicho, las cifras están aumentando cada día de casos confirmados. Pero yo recuerdo que hace poco mucha gente se jactaba diciendo que Venezuela no tenía nada y a veces hablamos sin saber, hablamos tal vez en nuestro orgullo, en la ignorancia o en la altivez del ser humano, pero tarde o temprano las crisis nos van a tocar. ¿Por qué razón? Porque esta crisis no es una crisis que la originó el hombre, aunque la mano del hombre está involucrada. Esta es una crisis, y lo hablamos en la serie anterior, que es una crisis generada por la mano de Dios, para Dios establecer su justicia, para Dios establecer su reino y para Dios establecer una batalla contra el pecado del hombre en la humanidad. Entonces, cuando hablamos de crisis, yo quiero que usted sepa que la crisis, aunque la veamos que viene producto del hombre, Dios la permite para varias cosas. Diga conmigo, nadie está exento de la crisis. No importa quién usted sea, no importa en qué estatus viva, no importa el grado militar, el grado político o el grado social que usted tenga, la crisis le va a tocar a todos. Vean las noticias y dense cuenta que no importa si la persona es adinerada o es de escasos recursos, que no importa si la persona vive en lugares de muy alto estatus social o en lugares de muy bajo estatus social. Cualquier persona, hemos visto las estadísticas, está esta crisis afectando a cualquier persona. Entonces, el primer principio acerca de la crisis es que la crisis les tocará a todos la puerta en algún momento. Lo segundo es que la crisis es una coyuntura. La crisis no se presenta sencillamente como algo casual que sucedió y listo. La crisis es una coyuntura entre un estado actual y un estado posterior, y el estado posterior generalmente va a depender de cómo yo me presente o cómo yo reaccione ante la crisis que viva. Lo otro es que la crisis siempre estará sujeta a un tiempo de transición. Puede ser corto, puede ser largo, puede ser mediano o puede ser permanente. Eso es la crisis. La crisis puede ser acumulativa. Una crisis tras otra hace lo que se va a conocer como una explosión. Una persona en el hogar, por ejemplo, que pasaron una crisis, la mujer no habló a tiempo, la mujer se tragó la infidelidad del hombre, o viceversa, la mujer cayó los abusos del hombre, o viceversa, y esa crisis no sanada, no curada, va acumulando otra crisis, hasta que terminamos escuchando que esa persona se divorció, que esa persona están viviendo juntas, pero es sencillamente por vivir juntos, pero ya el amor se fue porque no se sanaron crisis previas, crisis anteriores. Entonces la crisis es acumulativa y es peligrosa, porque a mayor acumulación de crisis, mayor explosión vamos a tener en el futuro. Lo otro es que cuando enfrentamos crisis, la mayoría de las personas tienden a aislarse cuando enfrentan una de ellas. Es decir, muchas personas, cuando están pasando por momentos de crisis, vamos a determinar dónde o en quién ellos han confiado, si se encierran o si se abren para que su crisis sea tratada. Mucha gente retiene la verdadera crisis, mucha gente disimula la crisis verdadera en su vida
Generalmente por orgullo, generalmente es por heridas previas o por traiciones previas. Es probable que una persona o una niña, una joven que haya sido abusada sexualmente, no se abra a abrir con alguien precisamente porque ha sido abusada su privacidad. Entonces tiene miedos, tiene temores. La gente cuando vive crisis tiene dos reacciones posibles: o busca solución o se encierra en la crisis para acumularla y que a posterior sea mucho más grave. Entonces aprenda esto, que la mayoría de las personas tienden a aislarse en momentos de crisis. Mucha gente se encierra y no busca ayuda cuando está pasando por momentos de crisis. De hecho, en nuestra cultura, de nuestro lado del mundo, la gente tiene la costumbre de esperar estar enfermo para acudir al médico. Generalmente se entiende que el médico está en un lugar para atender casos preventivos, pero muchas veces los médicos atienden emergencias porque en momentos de crisis pequeña la gente no acude al lugar correcto. Lo mismo sucede en una iglesia. Las personas pasan por la crisis de la tentación, las personas pasan por la crisis de un comentario. Escuchaste que alguien habló mal de ti, escuchaste que alguien dijo algo de ti. Eso generó una crisis, pero no fuiste al pastor, no fuiste al líder, no fuiste a solucionar el problema. Cuando vas a ver, la crisis es irreversible, ya no hay otra manera. Te vas de la iglesia, dejas de hablarle a una persona, creas heridas, resentimientos en tu corazón por no haber atendido la crisis en el momento correcto. Entonces el aislarse es una tentación o una tendencia en momentos de crisis. Otro principio acerca de la crisis, y todavía no le he dicho el concepto de la crisis. Otro principio acerca de la crisis es que si una vez pasamos el periodo de crisis y cuando termina la crisis, usted y yo seguimos siendo los mismos, entonces la crisis no hizo nada en nosotros y hay la tendencia a repetirla. Se lo voy a decir de otra manera. Si usted está en un periodo de transición y en el hogar y tuvieron una crisis emocional o tuvieron una crisis familiar, como cualquier familia la puede vivir, o sencillamente vivimos una crisis en Venezuela y esta crisis pasa 1 año, 2 años y la gente no aprendió, no salimos airosos o por lo menos seguimos con las mismas trampas, seguimos con la misma mentalidad dañina, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de ingresar en la crisis. Entonces la crisis no hizo ningún efecto en nosotros. Sencillamente atravesamos, pero no aprendimos, no hay experiencias que nos hagan cambiar en medio de la crisis. Una persona enferma, por ejemplo, una persona pasa una crisis de una tensión alta, de triglicéridos altos, va al médico. El médico le dice que es una crisis de tensión alta y la persona sale del médico y cumple su tratamiento por 1 mes, cumple su tratamiento por 1 mes y medio, pero ya al tiempo dice, no, yo voy a dejar de hacerlo, voy a seguir comiendo lo que siempre he venido comiendo. Entonces, por no obedecer o por no aprender en el momento de la crisis, termina con un ACV, termina con una crisis mucho más fuerte que le pudiera causar inclusive la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atravesamos crisis y no aprendemos de esas crisis, entonces hacemos como aquel que tropieza 2 veces en la misma piedra. En momentos de crisis, muchas personas optan por seguir los procedimientos del sistema. Escuche, porque esto es muy importante y en base a esto quiero cerrar con un ejemplo este día. Pero les repito, en momentos de crisis muchas personas optan por seguir las instrucciones del sistema que les rodea y de acuerdo a la conveniencia del sistema o de la persona. Por ejemplo, les explico de esta manera. Estamos viviendo un periodo de crisis, estamos viviendo un momento de angustia y yo no digo que no tengamos previsiones sociales, pero la Biblia dice que Jesús llevó toda dolencia en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Cristo pagó por nuestras enfermedades. Entonces, mientras el sistema te dice una información que puede ser real, pero que no es una verdad absoluta, muchas personas prefieren seguir las indicaciones del sistema que creer en lo que la palabra de Dios dice. Muchas personas prefieren acudir a un psicólogo, y no tengo nada en contra del psicólogo. Muchas personas prefieren acudir a una consejería para tratar un problema matrimonial, de homosexualismo, de lesbianismo, de cualquier tipo de tendencia, y van y acuden porque la sociedad dice que estas son las maneras correctas, pero la Biblia dice que hay espíritus operando detrás de cada una de estas cosas. Entonces no basta con la consejería, tiene que haber liberación.
porque eso para el mundo son tendencias, pero ante los ojos de Dios se llama pecado. Entonces, cuando las personas no acuden al lugar correcto, sino que se van por la tendencia de lo que la mayoría de las personas dicen, entonces terminan, lo que hacen es ponerle un paño, poner una cubierta a esa crisis momentánea, para sencillamente darle largas y tener con el tiempo que encontrarse que la misma crisis está asolapada. Y como me decía alguien recientemente, son espíritus que se duermen. Es un espíritu dormido, pero en el momento que él decide despertar, te vuelve a generar una crisis, pero ya estás atado, ya estás amarrado. Entonces, ¿cómo hacer nosotros? Quiero darle ahora los conceptos acerca de lo que es la crisis. Les hablo estas cosas para que usted tenga una idea de qué es lo que sucede cuando estamos atravesando periodos de crisis. ¿Qué pasa en Venezuela ahora mismo que la gente está alarmada por las crisis? ¿Qué hacer en Venezuela? ¿Qué hacer en el mundo? ¿Qué hacer en la familia? ¿Qué hacer cuando estamos pasando por crisis? El concepto de crisis es el siguiente. La crisis es, le voy a dar varios conceptos, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Dice que es una situación grave y decisiva. Toda crisis es una situación, puede ser grave o no, pero es decisiva. Es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad. Una crisis es un estado temporal de trastorno, de desorganización. Esto vívalo y experimente lo que estoy hablando, porque la crisis es un estado temporal de trastorno y de desorganización. Cuando la persona atraviesa una crisis, hay un momento, como hablábamos la semana pasada, acerca de un sacudimiento y la gente queda como desorientada. Eso genera la crisis. Está caracterizado por la incapacidad de una persona poder manejar la situación, bien sea emocional o conceptualmente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una persona cuando atraviesa un periodo de crisis, la crisis es esto, es una situación difícil, es un trastorno, es una desorganización que sufre un ser humano y que generalmente las personas no tienen una respuesta inmediata, no tienen el concepto adecuado para definirlo, no tienen la capacidad de reacción emocional para superar ese momento de crisis. Eso es una crisis. Son situaciones particulares. Hay personas que cuando atraviesan crisis no saben qué hacer, no saben. Cuando dicen a la persona que es una crisis nerviosa, la persona reacciona de muchas maneras. Entonces, cuando hay una crisis, las personas intentan solucionar, pero no hay una manera particular. Escúcheme esto, no existen maneras particulares, momentáneas, instantáneas de resolver ese periodo de crisis. El diccionario define la crisis como un tiempo crucial, un momento decisivo de cambio en la vida de la persona. Me llama mucho la atención este concepto, porque la crisis viene para generar y promover cambios en la vida de una persona. No creas que la crisis es sencillamente que viene para matar a la persona. Hay gente que muere en el proceso de la crisis, pero déjame decirte algo, que la crisis no es sencillamente crisis. Desde la perspectiva de Dios, la crisis es el momento de encuentro entre Dios y el hombre, donde Dios promueve, donde Dios genera, donde Dios hace que algo suceda en la vida de la persona con la finalidad de mostrar su gloria, de mostrar su mano poderosa. La crisis para el ser humano normal es una situación donde se deprime, donde se muere, donde la gente se suicida. Y les voy a volver a decir lo que Dios me dijo hace una semana. Vienen tiempos donde las personas van a atentar contra su vida. Viene una manifestación de suicidio. Se los dije hace una semana. Usted puede revisar el video de la semana pasada. Así que no se alarme. Y ¿por qué tenemos que orar? Porque en Venezuela no ha habido una manifestación muy grande de suicidio. Venezuela no es un país que se caracteriza por esto, pero Dios me dijo que va a venir ola de suicidio a nivel mundial, la gente desesperada por no poder manejar crisis. Así que yo les digo a ustedes, la crisis, si usted tiene un propósito en Dios, y ahora siento a Dios en lo que estoy diciendo, porque probablemente tú estás atravesando un periodo de crisis, y le hablo a alguien en particular, estás atravesando un periodo de crisis, pero Dios te dice, la crisis no viene a matarte, viene para demostrar mi poder en ti.
Y déjame decirte algo más, porque si hay un propósito de Dios en tu vida, la crisis es sencillamente un lugar de encuentro entre Dios y tú, donde la crisis es el punto intermedio para al final de cuentas tú salgas diciendo: Dios estuvo conmigo en medio de este proceso. La crisis, para quien tiene un propósito en Dios, no es destructiva, es una plataforma, es un andamio, es un trampolín para ver la gloria de Dios en tu vida. Y les decía que el diccionario define la crisis como un tiempo crucial, un momento decisivo, un cambio de vida en la persona. De hecho, cuando los chinos, por ejemplo, utilizan la palabra crisis, la asocian a dos palabras o a dos símbolos: desesperación y oportunidades. Grábate estas palabras, porque la crisis para los chinos se define en dos cosas: desesperación y oportunidades. O te desesperas o ves oportunidades. Toda crisis genera desesperación, pero ¿qué pasa en medio de la desesperación? Tienen que venir ideas creativas. En medio de la crisis es cuando tienen que venir las cosas, fluir en las ideas que Dios tiene para ti. Yo sé que cuando una persona, por ejemplo, crisis pequeñas y situacionales o temporales, tú llegas a la cocina, quieres cocinar algo, pero resulta que cuando vas y ves en la nevera, ves en tu despensa, te das cuenta que no tienes los ingredientes para cocinar lo que tú quisieras comer. Ese pequeño momento de crisis dispara tu creatividad. Entonces comienzas a cocinar con lo que tienes en casa y te das cuenta que aunque no tenías los ingredientes originales, te das cuenta que comienzas a fluir y a cocinar o a hacer aquello, porque hay momentos donde resolviendo en medio de la crisis las ideas creativas comienzan a fluir. Por eso yo desato en el nombre de Jesús una ola de ideas creativas en cada persona que escucha, que oye, que mira este video, que mira esta palabra, porque Dios te va a sorprender. Los tiempos de crisis vienen para traerte palabras, para traerte ideas, para traerte soluciones y salidas en medio de la situación donde tú te encuentres. Howard Clinebel decía o dice: una crisis ocurre en las personas cuando la forma común de resolver los problemas no son eficaces, permitiendo que el estrés por las necesidades no alcanzadas no puedan ser contenidas. Escúchame, porque te lo voy a volver a decir. Una crisis ocurre en las personas cuando la forma común de resolver los problemas no son eficaces. Esto es muy común en el ser humano. Cuando las crisis ocurren, de hecho, yendo un poco más allá, las crisis ocurren cuando tus argumentos naturales, cuando tus habilidades naturales ya no son suficientes para solventarla. Las crisis ocurren cuando ya se te acabó el dinero. Las crisis ocurren cuando ya no hay nada que hacer. Y yo decía, escúcheme, porque recientemente yo conversaba con alguien y he estado ministrándole a muchas personas, a diferentes tipos de personas en medio de esta pandemia. Pero sabe, me he dado cuenta que llega un punto de quebrantamiento donde la gente resolvía todo con dinero, pero no puedes resolver con dinero una enfermedad como esta, donde la gente resolvía todo con palancas o con influencias para salir o solventar ciertas situaciones, pero en esta crisis no puedes resolverlo de esa manera. Las personas resolvían ciertos problemas con conexiones, con evadir ciertas situaciones o ciertas cosas. En esta situación no puedes hacerlo de esa manera. Cuando tú te encierras y miras y dices, definitivamente no tengo cómo solucionar esto, estás atravesando una crisis. Las crisis se definen de esta manera. Entonces, les acabo de decir que nadie está exento de la crisis. Hay dos tipos de crisis. Una crisis de desarrollo. ¿Cuál es esta crisis de desarrollo? Voy a hablar solamente por encima de esto. Uno es cuando viene la crisis a tu vida, pero te lleva a un desarrollo, o cuando te lleva a un proceso de crecimiento y que es normal en la vida de una persona. Por ejemplo, una persona un niño que va a comenzar a salirle los dientes, comienza una crisis momentánea de desarrollo en la vida de ese niño, y es que comienza a tener ciertas reacciones en su cuerpo, y todos sabemos que es que se aproxima que van a salir sus dientes. Cuando una mujer está embarazada, vienen dolores de parto. Esas son crisis del momento, pero que son de desarrollo, porque cuando salga del parto, la crisis pasó y nace el bebé.
Entonces hay crisis que son para tu desarrollo, hay cosas que son momentáneas, que toca y sigues adelante. Una oposición temporal en el trabajo, una oposición temporal en la familia, pero que te llevan a un desarrollo. Y hay otro tipo de crisis que son accidentales, que no las esperabas, que no sabías que venía, que ni siquiera te imaginabas. ¿Quién iba a pensar comenzando el año 2020? Tantos profetas de Dios, tantos hombres de Dios que hablamos y dijimos, terminando el 2019, iniciando el 2020, que este es el año 2020 de la visión perfecta de Dios. Hablamos que era el año, o que es el año de la visión de Dios, y nos encontramos en el mes de febrero, marzo, que comenzaron a cerrarse los aeropuertos del mundo, que comenzaron a cerrarse las grandes economías del mundo, que empresas comenzaron a colapsar, que empresas transnacionales comenzaron a cerrar sus operaciones porque no había manera de que pudiesen seguir, todas las fronteras cerradas, gente que se quedó atrapada en aeropuertos, se quedó atrapada en otros países fuera de su país de origen. Eso generó un colapso mundial. Entonces, esto es una crisis accidental. Tú saliste, tal vez alguien salió de vacaciones, y estando de vacaciones en el mes de febrero, marzo, quién sabe en qué país, en Europa o en algún lugar fuera aún de la ciudad donde tú vives. Y cuando te diste cuenta que volteaste, te das cuenta que no puedes regresar y ahora tienes 3, 4, 5, 6 meses fuera de tu país a causa de esto. Estas son crisis situacionales. Entonces eso te lleva a tomar decisiones, a cambiar por completo. Pero la pregunta es, ¿qué puedes hacer en medio de esto? Yo estoy seguro que mucha gente, si pudiera regresar a Venezuela, lo hubiese hecho, pero no pudo, no ha podido, y muchos no podrán regresar de manera inmediata. Si esto se mantiene hasta diciembre, hasta enero, muchas personas estarán diciendo, wow, un año fuera de mi país. Son crisis situacionales, son crisis, accidentales. Se generó de algún momento y no hubo manera en que tú pudieses solventar. Entonces eso viene a ser más difícil. Viene a ser más difícil hacer ajustes, a encarrilarse de nuevo a la vida normal que veníamos trayendo. Pero te estoy diciendo, el tema de este día es: cuando la crisis no te mata, te hace fuerte. Cuando la crisis no te destruye, te empodera. Cuando la crisis no te saca del camino, te levanta y te posiciona o te reposiciona en un lugar de autoridad donde Dios estableció que debías estar desde un principio. Ahora, ¿cuáles son algunas preguntas que debemos hacernos frente a la crisis? Número 1, ¿es temporal o esta crisis es permanente? Número 2, ¿qué me quiere enseñar Dios con esta crisis? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de la crisis que estoy viviendo? Yo quiero que tú te hagas estas preguntas. Número 3, ¿cuáles son los ajustes, los cambios que yo debo hacer? Número 4, ¿cómo debo atravesar yo esta crisis? Número 5, ¿puedo salir de ella o debo afrontar la crisis? Número 6, ¿en cuál posición estaré al terminar esta crisis? Esta es una pregunta muy importante que debemos hacernos. ¿Cómo estaré yo económicamente, familiarmente, espiritualmente, ministerialmente al terminar esta crisis? Tú tienes que hacerte esta pregunta, porque te acabo de decir, si tú al terminar este periodo sigues siendo el mismo que eras cuando entraste en la crisis, definitivamente esta crisis no generó nada productivo en tu vida. El siguiente punto: ¿cuáles son las herramientas o cuáles son los recursos que yo tengo para enfrentar esta crisis? Esta me gusta mucho, porque muchas personas piensan que probablemente esta crisis los destruye. Pero te voy a hacer una pregunta para que tú medites, razones, argumentes en tu pensamiento. ¿Qué herramientas tú tienes para atravesar esta crisis? Te lo voy a decir varias veces para que reacciones. ¿Qué herramientas, qué recursos tú tienes para atravesar esta crisis? ¿Cómo haces? ¿Qué tienes en la mano para solventar la crisis que estamos viviendo? Si yo te preguntara a ti hoy, ¿qué tienes en la mano? ¿Cuál es la herramienta principal? ¿Cuáles son las 2, las 3, las 4, las 5 herramientas que tú tienes para decirme, pastor, yo sé cómo atravesar esta crisis y tengo cómo sobrevivir hasta que la crisis termine? La última pregunta que te quiero hacer, y después te puedo hacer otras, pero la última que te quiero hacer hoy es: ¿qué dice la Biblia acerca de las crisis? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de una crisis? ¿Qué dice Dios de una crisis? ¿Cómo mira Dios las crisis? Yo quiero que tú te hagas esta pregunta en esta mañana, en el día de hoy. ¿Cómo ves tú, Dios, la crisis?
¿Cuál es tu punto de vista? Porque si usted no entiende que Dios ve la crisis desde un punto de vista muy peculiar, usted terminará frustrado. De hecho, terminará resentido, terminará derrotado. Te acabo de decir que la crisis le viene a todos, que la crisis viene a cualquier persona. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer en Mateo 7:24, que había un hombre prudente y un hombre insensato, que había una persona que tenía prudencia y otro que tenía insensatez. Eran dos personas totalmente opuestas, pero una de ellas era prudente, el otro era el insensato. La pregunta es, ¿a cuál de los dos le atacó el viento? ¿A cuál de los dos le atacó la tempestad? Dice la Biblia que a ambos le golpeó la crisis. La Biblia define crisis como tempestades, como momentos duros, como momentos difíciles, como momentos de ataque a tu fundamento. ¿En qué se radica o en qué podemos nosotros definir cómo salir de la crisis? En el fundamento sobre el cual tú estés parado al momento de atravesar la crisis. Uno construyó sobre la arena, otro construyó sobre la roca. El que construyó sobre la arena fue atacado. El que construyó sobre la roca también fue atacado. El que construyó sobre la arena dice que su fundamento era débil. Por lo tanto, cuando golpearon las olas, el agua, la tempestad, la casa cayó. Pero el que construyó sobre la roca no cayó su casa, no colapsó. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El fundamento. Di conmigo, la diferencia es el fundamento. Si el fundamento tuyo en medio de la pandemia mundial, que es una de muchas manifestaciones en los últimos tiempos, no te asusten, no vengo a decirte que te alarmes o que te vayas a un búnker. Lo que te vengo a decir es que esto es mucho, es poco de lo mucho que va a pasar en los últimos tiempos, porque es una manifestación de los últimos tiempos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu fundamento? Quiero seguir también con esto. ¿Qué se prueba en una crisis? ¿Cuál es la prueba que nosotros vamos a ver o cuál es la evidencia de que hemos aprobado cuando pasemos una crisis? ¿Qué es lo que en nosotros está siendo probado o comprobado en medio de una crisis? En primer lugar, los que están bien fundamentados. En una crisis se va a probar si tu fundamento es bueno o tu fundamento es malo. Por ejemplo, si hay una crisis económica, el que aprueba la crisis o la prueba de esa crisis será qué tanto tú tenías preparación antes de entrar en esa crisis financiera o económica. Si pasa por una crisis matrimonial, ¿qué se prueba? El fundamento que tienen como pareja. Si pasas por una crisis espiritual, ¿qué se prueba? El fundamento que tienes tú. Ahora, la pregunta es, Jesús decía cuando acabamos de leer en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, Él dice, y cualquiera que me oye estas palabras, el fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice. ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia y el fundamento de la palabra es fiel, es duradero, es permanente en medio de una crisis? Dice la Escritura que Jesús fue al desierto para ser probado, para ser tentado por el diablo. Cuando Jesús va al desierto, todos los periodos de crisis o los momentos de angustia que Jesús vivió, porque si no hubiese sido tentación, era porque Él no tenía necesidad de eso. ¿Para qué probarlo o para qué tentarlo Satanás en algo donde Él no tenía la tendencia a necesitarlo o tal vez a sentirse débil? Entonces, cuando Satanás lo tienta, por ejemplo, con la comida, era porque era una necesidad, tenía una necesidad de comer. Entonces Él le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Cómo respondió Jesús ante la crisis? Él respondió con la palabra. Él respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando nosotros aprendemos a vivir con el fundamento de la palabra, las crisis son más llevaderas. ¿Por qué razón? Si alguien te dice que hay una enfermedad en el mundo, tú tienes una palabra que responderle, tú tienes un fundamento que decirle. La Biblia dice que Jesús llevó toda dolencia y toda enfermedad en la cruz del Calvario. Tienes para decirle que Jesús pagó toda
toda maldición para que nosotros estemos en bendición. Cuando la gente dice que la economía se va a poner muy difícil, ¿qué le puedes decir tú? En el fundamento de la palabra tú le vas a decir: Jesucristo es mi proveedor. No, yo no voy a tener temor de lo que venga. Mi economía, aunque está sujeta a una economía del mundo, mi economía está marcada por principios espirituales. Cuando tú aprendes a obedecer la palabra de Dios, no a oírla sencillamente, porque hay mucha gente que escucha y sabe las escrituras, es oír y obedecer. Dice que cualquiera que oye y obedece estas palabras, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué se prueba en una crisis? ¿Cuál es tu fundamento? Nuestro fundamento es la palabra. Nuestro fundamento es la promesa que Dios nos ha dado. No dejes que la palabra del mundo te haga dudar de Dios. No dejes que lo que el mundo está diciendo te haga retroceder. No dejes que lo que la gente dice, que lo que las noticias, lo que lees en los mensajes, no dejes que lo que la gente a nivel mundial está diciendo te mueva de la fe. Tu fundamento está en la palabra de Dios. Déjame volver a refrescarte la idea. La crisis le viene a todos, pero tu fundamento es lo que determina cómo sales de la crisis. La crisis le golpea al rico como le golpea al pobre. No se trata del dinero que tengas, no se trata del conocimiento intelectual que tengas, se trata de la fe, de la palabra que has oído y de la palabra que tú pones en práctica. Número 2, ¿qué se prueba en una crisis? ¿Quiénes son los que obedecen las instrucciones? Hay mucha gente que sabe y conoce la palabra, pero no obedece lo que Dios dice. La Biblia nos enseña a que debemos obedecer instrucciones. Una de las características, y lo recibíamos en esta semana en un discipulado acerca de la disciplina, es que una palabra que define discípulo es disciplina. Discípulo viene de disciplina. Entonces, ¿cómo yo puedo decir soy un discípulo de Cristo si no escucho disciplinadamente sus instrucciones? Una de las instrucciones es: nosotros no nos podemos doblegar ante lo que el hombre diga. No nos podemos doblegar ante lo que el sistema diga. Nuestro Dios es uno solo. Nuestro Dios es el Dios de Israel. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Cuando nosotros obedecemos sus instrucciones, entonces vamos a superar las crisis. Número 3, que se prueba en una crisis: los que son prudentes y los que son insensatos. Una crisis determina tu nivel de prudencia o tu nivel de insensatez. Número 5, en una crisis se prueba nuestra identidad. Di conmigo: se prueba mi identidad. En una crisis se sabe quién eres y de dónde tú vienes. Tú no eres el nombre que tienes, tú eres lo que crees que eres en Dios. Tu nombre te da una identidad, digamos, social, una identidad de nacionalidad, pero no es lo que define tu identidad verdadera. Tu identidad está enmarcada es de dónde vienes en la eternidad, que eres un hijo de Dios. Di conmigo: soy hijo de Dios. En esta crisis se va a evidenciar quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Déjame decirte algo más que aprendí de nuestro padre espiritual recientemente, es que de esta crisis muchas personas no van a volver, muchas personas no serán avivadas después de pasar este proceso. ¿Por qué, pastor? Porque muchos no se habrán quebrantado en su corazón, porque muchos no habrán llegado a un arrepentimiento pleno. Entonces, en medio de una crisis se evidencia quién tú eres, cuál es la identidad que tienes, quién es el que te guía, quién es el que te sostiene y de dónde estás tú sostenido. En una crisis número 5 se va a probar nuestro nivel de fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está radicada tu fe? Tu fe debe estar cimentada y fundamentada en la palabra de Dios. Tu fe debe estar puesta en Dios. Escúchame, porque vas a escuchar muchas noticias, vas a escuchar muchas cosas. El mundo te va a decir una y otra. Va a venir gente a alarmarte. Y no quiero decir que no cumplamos con ciertas medidas de higiene y de seguridad, digamos, física. Pero lo que te estoy diciendo es que por sobre eso, la sangre de Jesucristo está sobre cada uno de nosotros. Y quiero cerrar leyendo una palabra en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Voy a leer rápido para cerrar. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniese a los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros,
consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Escuchen, pueblos, naciones y lenguas. Este era un edicto global. Se los voy a decir así: era un edicto global, un sistema tratando de arrodillar al mundo entero. Y dice, versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Preste atención, versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, se los voy a decir con pausa, todos los pueblos, naciones y lengua se postraron y adoraron la estatua del oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron diciendo al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Le da el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a los tres jóvenes. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos. Miren lo que hace el sistema en medio, genera la crisis. Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todo aquello, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Escúcheme esto: el rey Nabucodonosor creó el momento de crisis y le hace una pregunta a los tres hombres, tres jóvenes llenos del poder de Dios, y le dice: ¿quién les va a librar de la crisis? Entonces ellos le dijeron, versículo 16: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Wow. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra los tres jóvenes, y ordenó al horno que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres vigorosos que tenían en su ejército que aten a los tres jóvenes para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos tres varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden era apremiante, escuche esto, y lo habían calentado mucho más, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a los tres jóvenes, y estos tres varones cayeron atados en el horno de fuego. Entonces Nabucodonosor, y preste atención porque aquí te digo, aquí cierro cómo salir de este tipo de crisis, cómo ve Dios la crisis. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Sabes qué va a pasar en el momento de una crisis? Que Dios se va a meter contigo. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios por encima del sistema,
El sistema le decía, tienen que arrodillarse, tienen que postrarse. El sistema global está diciendo, todos tienen que postrarse ante una pandemia. Todos tienen que postrarse ante la crisis económica. Todos tienen que postrarse ante un sistema ideológico. Pero la Biblia dice que este tipo de crisis son generados para probar el fundamento en quien creen, para probar la identidad, para probar la fe, para probar el nivel de instrucciones que escuchan y obedecen de Dios. Estos 3 jóvenes le dijeron al rey, se le pararon al frente al sistema y le dijeron, el Dios al cual nosotros servimos nos va a librar del horno de fuego. Le estaba diciendo, no importa que la crisis sea puesta 7 veces más, el Dios al que yo le sirvo me va a librar del horno de fuego. Y ellos dijeron, si no me libra, de igual manera no nos vamos a postrar ante el sistema, no nos vamos a postrar ante la crisis. Hay que tener identidad, hay que tener claridad en Dios, hay que tener seguridad en el Dios al cual le servimos para arriesgarnos a no doblegarnos frente al sistema. Yo no sé si tú te postraste, yo no sé si tú obedeciste la voz del mundo, yo no sé si tú obedeces lo que el trabajo te impone, lo que tu jefe te impone que van contra la palabra. No sé si te amoldas a lo que el sistema dice, no sé si estás asustado, no sé si estás temeroso, pero yo te invito a levantarte, que en medio de la crisis tú tengas confianza en el Dios poderoso, en el que te puede sacar de la crisis, porque hoy el Dios todopoderoso te puede levantar, te puede sacar, no solamente a ti, escúchame, porque ellos fueron lanzados 3 al horno de fuego. Era tan grande la cantidad de fuego que estaba en ese horno que los hombres que lanzaron a los 3 muchachos se quemaron. Pero dice que el rey se asombró, dice que su espanto, su cara cambió por completo, porque se levantó y dijo, habíamos echado 3, pero hay un cuarto. El número 4 no es cualquier persona, es un hombre parecido al Hijo de los dioses. Te vengo a decir que en medio de la crisis, no importa que tú no estés viendo a Dios, siento a Dios en lo que digo, pero no importa si tú te sientes solo, no importa si sientes que estás sola en medio de un país lejano, no importa si te sientes sola en medio de tu propia casa. Dios se metió contigo en la crisis, Dios se decidió meterse contigo allí, porque Él dijo, yo voy con aquellos que están resteados conmigo, aún en medio de la crisis más difícil. Dios tiene poder para sacarte ileso de cualquier crisis que estés viviendo. Así que te invito a cerrar tus ojos y a levantar tus manos allí donde estás y a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo voy contigo hasta el final del mundo. Que se prueba en una crisis, te lo voy a volver a decir, se prueba tu nivel de identidad, se prueba tu nivel de obediencia, se prueba qué tanto sigues las instrucciones, se prueba de qué material tú estás hecho, se prueba tu fe, se prueba tu convicción. Cuando estás en medio de una crisis, es el tiempo de pararse valientemente y decirle, Señor, no me doblego ante un sistema de ideología, no me doblego ante un sistema económico mundial que quiere arrodillar al mundo. Yo me levanto en fe, yo actúo en fe. El mundo no me va a doblegar. Jesús está conmigo y métete, aunque te vean solo, aunque te sientas solo, en medio de una crisis, métete en el negocio, en medio de una crisis, métete a restaurar a tu familia, en medio de una crisis, métete a orar por el enfermo. Dios se mete contigo en medio de la crisis, Dios trabajará contigo en la crisis y verás al final que alguien testificará que tú no estás solo, porque Dios está contigo. Le doy gracias al Señor por esta mañana y por esta palabra tan poderosa que ha dado nuestro pastor Noel. Y por eso te pido que compartas el enlace de esta transmisión, porque estoy segura que muchas personas necesitan escuchar esta palabra, necesitan escuchar este mensaje. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor te da la fortaleza que tú necesitas para aguantar en medio de la crisis, para que te haga fuerte. Y también queremos anunciarte sobre nuestra Fundación Pan de Vida. Ya llevamos 2 años aproximadamente llevando alegría, llevando comida, llevando ropa, llevando alimento, llevando diversión, llevando fiesta cada mes, cada semana, todos los días en nuestro comedor Pan de Vida, llevando esa felicidad a cada uno de los niños. Y por eso yo te invito a que tú seas parte de nuestra fundación. Con tus donaciones puedes bendecir un niño aquí en Venezuela. Y también
Te recuerdo que el día de mañana comenzamos nuestra escuela de maestro, el módulo número 2, que se llama La Era del Espíritu Santo. Así que si tú todavía no te has inscrito, corre rápidamente y allí en pantalla tú vas a ver los números telefónicos donde tú te puedes comunicar e inscribirte. De cualquier parte del mundo tú puedes participar. Se realizará por la plataforma Zoom y va a ser a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Así que mañana te queremos ver en nuestra escuela de maestro. Así que declaro bendición sobre tu familia, sobre tu hogar y todo lo que vayas a emprender en este nuevo inicio de semana. Bendiciones. Somos la iglesia Centro Cristiano Shalom, empoderando familias de éxito.